Domínguez es abogado constitucionalista. ¿Me puede explicar el encanto de no irse de la Corte Suprema, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, Ronaldo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Por qué no se quieren? No se sientan ahí, no se quieren ir después. No es con todos así. Bueno, Zaffaroni se fue, ¿verdad? Zaffaroni se fue, Belusio oportunamente también se fue. Tenía algunos problemitas, ¿no? Pero bueno, algún escándalo. Esos problemitas ya los había superado en la vida, porque cuando él se fue eran problemas de larga data, pero sin embargo cumplió 75 años y se fue. Entonces me parece que no todos se quieren quedar. Maqueda cumplió 75 años y se fue también. Sí. No todos se quieren quedar. Me parece que la Constitución es clara cuando establece que la designación de un juez de la Corte Suprema de Justicia a través del procedimiento regular o excepcionalmente, cuando se den circunstancias que no se han dado en este caso, a través de una designación en comisión, tienes un acto complejo que tiene que ser convalidado por el Senado. Si no se obtienen los 2/3 del Senado, ya sea para aprobar un pliego por el procedimiento regular o para transformar la designación en comisión en una designación regular, una persona no es juez de la Corte o una persona cesa automáticamente en su carácter de juez en comisión porque solamente estaría mantenido por la mera voluntad del Poder Ejecutivo y sería una suerte de empleado del Poder Ejecutivo trabajando en la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual no es que García Mansilla tiene una obligación moral que él puede decidir si renuncia o no renuncia. Él se tiene que ir de la Corte porque automáticamente la Constitución... Sí, pero no se va, pasan las horas. Genera el efecto del rechazo. Pasan las horas y no se va. Es que no se va a ir y me parece que el per saltum que interpuso el gobierno, más allá de defender la constitucionalidad de la medida, intenta ser una herramienta o una soga para que de la cual se pueda agarrar García Mansilla para que se quede un tiempo más, aunque la mera interposición de un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia no tiene efecto suspensivo a la medida que se impugna. Solamente si la Corte resuelve darle tratamiento al per saltum después de un primer análisis, tiene efecto suspensivo, con lo cual rige la medida cautelar de Ramos Padilla. Y más allá de los vericuetos de lo legal, que siempre son discutibles, ¿no le da vergüenza? ¿No le debería dar vergüenza? Es que si tuviese un mínimo de dignidad constitucional ya tendría que haber renunciado, especialmente porque es un académico, porque es un profesor de Derecho Constitucional, fue decano de una universidad privada. Es muy difícil seguir manteniendo ese perfil después de esta actuación pública. Entonces me parece que extender esta agonía hace que su carrera profesional, su carrera académica, cada día que pasa se desvalorice. Entonces no entiendo. Yo puedo, aunque no comparto, me parece que el decreto es nulo, de nulidad absoluta e insanable que fue designado, pero bueno, era una oportunidad que él tenía única en la vida. Para algunos les desvele de la Corte, a mí no me desvela para nada de la Corte Suprema de Justicia, pero para algunos sí es muy importante, es algo trascendental, lo aceptó, bárbaro. Fue al Senado y el Senado se lo rechazó con una mayoría abrumadora multipartidaria. Ya está. Claro, lo que pasa es que, hasta donde yo lo entiendo, y sin entrar mucho en vericuetos constitucionales, se supone que la Corte Suprema debería ser un lugar donde las pasiones políticas quedan en un segundo plano para tener un grado de primacía en los criterios legales. Ninguno deja su ideología cuando se sienta en uno de esos lugares, pero debería por lo menos atenuarla, aterciopelarla en función de algún grado de mayor objetividad legal. Acá la Corte Suprema, por lo que estamos viendo, y también Comodoro Pi, se ha convertido en un terreno de combate al más puro estilo tribunero o campo de fútbol, de las pasiones políticas y los partidismos políticos. Sí, en la Corte Suprema de Justicia hay una interna a cielo abierto, con acusaciones cruzadas muy severas entre los integrantes de esta interna, que fueron quienes postularon cada uno a estos candidatos. El hijo es un candidato de Lorenzetti y García Mansilla fue un candidato de Rosenkrantz. Después el gobierno los hace propios. Pero reflejaban la interna de la Corte Suprema de Justicia por la presidencia, una interna encarnizada en donde hay disidencias de Lorenzetti acordadas sobre temas administrativos, donde denuncia a los otros integrantes de la Corte una serie de delitos que nadie ha investigado. Claro. Entonces, me parece que
que esta propuesta también respondió a la interna de la Corte Suprema de Justicia, una interna que no le interesa a los justiciables, que no mejora el sistema de justicia, que no lo hace más eficaz, más eficiente, más participativo. Es un tema de ellos, exclusivamente de ellos. Claro, pero eso genera un clima de paranoia y de locura en una institución que debería estar para moderar y para laudar sobre las discusiones políticas y judiciales del país, que parece joda. Sí, bueno, me parece que también la Corte, después de todo este suceso, está en una situación de un altísimo desprestigio de legitimación. Me parece que también el rechazo de los pliegos del hijo de García Mansilla, y de García Mansilla a su vez el rechazo en comisión, de su designación como juez en comisión, también le pega directamente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué se debería hacer políticamente? ¿Cuál sería una solución? Lo que han hecho otros países para represtigiar la Corte, para represtigiar, no sé, la justicia federal tan atravesada por los caprichos políticos y los padrinos. A mí me parece que el Poder Judicial necesita una reforma integral, que no solamente abarque a la Corte Suprema. Está bien, pero después acuérdese que hubo una reforma que intentó en su momento Cristina y la propia Corte la tiró para atrás. Sí, pero una reforma que en realidad, en vez de mejorar el sistema de justicia garantizando la división de poderes, lo evaporaba, como está haciendo ahora, está sucediendo en México. Sí, los jueces electos. Sí. Yo participé del Consejo Consultivo durante el gobierno de Alberto Fernández, trabajamos 3 meses, 11 personas, encerrados en una pandemia, poniendo el SUND en nuestro bolsillo porque no andaba el SUND del Ministerio de Justicia, y elaboramos un informe de 1000 páginas que nadie leyó, donde todas estas cosas que están pasando fueron evaluadas, analizadas, y hay propuestas de superación, después que se quieran aplicar o no. Está bien, pero si eso queda a tiro de los propios damnificados, en este caso jueces y cortesanos, van a decir que no. O sea, tiene que haber algún grado. ¿Qué hay que hacer? El gobierno tiene que dar la emergencia judicial, no sé ¿por dónde se empieza? Que una reforma judicial, la Constitución le otorga la titularidad de una reforma judicial al Congreso de la Nación a través de la sanción de las leyes. Y es ahí donde se tiene que debatir una reforma judicial como una política pública, no como una guerra o una disputa. Ese es otro de los problemas. Para reformar la justicia profundamente, esto tiene que ser una política pública, una política de Estado, basado en un gran acuerdo. Porque si no, una guerra de facciones lleva siempre a ineficacia. Porque hay uno que se siente perseguido, otro que se siente ganador y dueño absoluto de la justicia, y los roles se invierten cuando cambian las elecciones. ¿Qué tal, Gil Domínguez? Buenos días, el Cerolini los saluda. El sistema que relacionaba a un juez con cada provincia sería un poquito más justo. No, eso es otra barbaridad irrazonable. ¿Por qué? ¿Y cómo los elige entonces? ¿Cómo elige? Digo, ¿cuántos cree usted, cuántos jueces cree que tendría que tener para que no pueda hacer algo tan manejable? Me parece que la Constitución argentina, pues, sancionada en 1853, estableció en esa época que el número de miembros de la Corte Suprema debía ser de 9 miembros. 9, mira, y nunca 9. Y después en 1860 se reformó y se le dejó librada una ley, que fue un gran error histórico. Por eso, 9 le parece que está bien. 9, 11, 13. Y es una corte grande. Impar. ¿Para qué? Grande impar. Bueno, Uruguay, que es mucho más chico, tiene como 23. Sí. Para que impacten ciertas variables que para mí son muy importantes, por una cuestión aritmética, es posible que lo que sería el pluralismo ideológico, lo que sería la diversidad de género y la representación genuina del interés federal, que no es alguien no representa el interés federal porque vive en el interior, porque puede vivir en el interior y ser más unitario que cualquier otro y vivir al lado del obelisco y tener una concepción federal. Me parece que tiene un impacto mayor en una corte más grande que una corte de 5, donde 3 personas se juntan. Sí, y que tengan diferentes especialidades también. Distintas especialidades y diversidad ideológica. Estaría muy bien que en una corte existe una visión del pañuelo verde y un pañuelo celeste, por poner un ejemplo. Claro. Pero esto tiene un impacto distinto en 11, que son 5. Entonces me parece que es una cuestión hasta de diversidad. Y además que ninguna Corte Suprema puede funcionar bien si no se incorpora de forma urgente la innovación tecnológica a la cuarta revolución industrial. No puede ser que nosotros funcionemos permanentemente con inteligencia artificial en nuestras vidas, directo o indirectamente, y que la Corte Suprema de Justicia tenga una concepción analógica en pleno siglo XXI. ¿Todavía los expedientes son en papel? No son en papel, pero la concepción es analógica. Okay. Doctor, le quería preguntar esto, Alfredo Casado. Ahí los mexicanos hicieron una reforma, ¿no? Con
con un voto directo, ¿no? Popular para la elección de jueces. ¿Eso servirá? ¿Puede funcionar? ¿Es alternativa? ¿O cómo es lo que hicieron ellos? Ese modelo destruye la división de poderes y la idea de un poder judicial independiente, imparcial, imparcial. Me parece que si los jueces van a depender del mismo sistema de selección de que dependen los representantes del pueblo, entonces está politizado. Claro. Lo que pasa es que los estados liberales están tensionando también con lo que era un propio valor. Trump metió 4 jueces en la Corte Suprema, 4 jueces ultraconservadores. Porque tuvo la suerte que tuvo las vacantes durante su presidencia. Entonces tuvo esa suerte. Claro, pero ni siquiera negoció, no hizo 3 y 1, metió los 4. No, metió los 4 de él, sí. Y en los Estados Unidos hay como un mayor respeto de garantizarle al presidente que sus candidatos, si pasan ciertos test de idoneidad formal, sean designados. Acá no tenemos este mismo sistema. Acá uno puede oponerse porque considera que esa persona es idónea técnicamente, pero no es idónea sustancialmente con la perspectiva de la Constitución que tiene. Y acá hubo otro problema, y es que el gobierno en ningún momento quiso negociar. Y esto también habla, sacándolo del tema judicial, del método Milei, digamos, que sí, bueno, acelerar en las curvas, no ceder, ir para adelante, y se toparon con una pared, porque quisieron meter a los 2 jueces por DNU, algo que ya le había salido mal a Macri. Por DNU no fue por DNU, es por un decreto simple. Bueno, decreto simple. Yo estoy acostumbrado a que todos los decretos de Milei son DNU, por eso. Está bien, decreto simple. Está bien, pero se topó contra una pared. Entonces, ahí se ve. ¿Por qué no negoció? Si podrían haber negociado. Porque Milei no negocia con nadie, porque los autócratas no negocian. Los que negocian son los demócratas. Los autócratas crean el propio orden jurídico a partir de sus decisiones. Entonces estamos en problemas mayores que lo que imaginamos. Pero de que asumió. El problema del sistema democrático, entonces, como lo dicen, bueno, lo dijo Sapsay acá, que no es, pero yo digo, no es de izquierda. De la campaña presidencial de Milei, que Milei tiene una concepción autocrática del poder, no democrática, y que el problema es que lo votaron. ¿Perdón? El problema es que lo votaron, el 56% de la población. Es una parte de la población. Es una parte de la población que lo votó en segunda ronda, porque en primera ronda lo votó el 30%. Entonces, me parece que es una concepción de poder que hay que construir, hay que transparentar para que en la próxima vuelta electoral la gente elija qué quiere. Si quiere un sistema democrático tendente a la mejora y exigirle al sistema democrático aquello que hasta acá no ha dado. El sistema democrático argentino del 83 acá ha tenido fallas en lo económico y lo social, pero en derechos civiles y políticos nosotros tenemos un sistema electoral que ha funcionado. Claro. Tenemos leyes, actos administrativos y conductas en derechos civiles que son un ejemplo a nivel mundial. No es que la democracia argentina ha sido un desastre en todo. Ha tenido muy malos periodos en la parte económica y social. Bueno, hay que mejorarla dentro del sistema democrático, no destruir la democracia. Y claro, y en definitiva las reglas de juego funcionaban bien. Doctor, le agradecemos el contacto, como siempre. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.